nuestra iglesia. En este caso vamos a hablar sobre la lección número 2, que es una religión razonable y sobrenatural. De eso se trata esta lección número 2. Pero antes vamos a hacer un pequeño repaso, porque como les mencioné anteriormente, tiene muchísimo que ver la lección anterior con esta. Y en la lección número 1 aprendimos qué es el concepto de religión, que es la actitud que el hombre adopta ante Dios, la respuesta que hace la criatura a la comunicación que le hace su creador. Entonces colocamos esta pintura porque aquí está plasmado, Dios está con su dedo extendido porque Él se manifiesta, Él quiere estar en contacto con nosotros, y el hombre está como indeciso en que si Él le extiende su dedo o al contrario, ¿verdad? Y eso es precisamente religión, que es la actitud que va a adoptar ese hombre, el hombre ante Dios. Y acá, representado con este semáforo, es que él definitivamente puede decir que no desea tener ese contacto con Dios, o puede estar que sí, que no, o definitivamente de manera libre y amorosa decide el hombre nuevamente unirse a su creador. Y esta es una decisión que vamos a tomar cada uno de nosotros de manera personal. Nadie nos puede obligar a tomar esa decisión, sino que es únicamente propia. Y hay algunos que posiblemente de manera fácil y rápida aceptamos esa realidad, y hay otros que posiblemente pongamos un poco más de resistencia, pero finalmente nosotros también caemos en cuenta de la existencia de nuestro creador. Y la misma lección nos va dando algunos aspectos que son muy importantes que necesitamos tenerlos en cuenta. Y es donde ya las diferencias esenciales entre el hombre y el animal. Y es para que veamos también que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y ya vamos a ver cuáles son esas potencias que se hablaba en la lección anterior que nos brinda, y por eso es que somos imagen y semejanza de Él, solamente que en niveles limitados, y Dios los tiene de manera infinita. Entonces vemos que el hombre, y tanto igual que los animales, tienen esos instintos que son parte de nosotros mismos. ¿Y cuáles son esos instintos? Bueno, uno es preservar la vida, es el defendernos, el escaparnos también cuando estamos en una situación de peligro. Si ustedes se fijan, si nos tiran alguna pelota de manera automática, nosotros nos cubrimos la cara, porque esos son reflejos, son instintos que tenemos como seres humanos. E igual el que nosotros podamos escapar de algunas situaciones, o si vemos que tenemos todas las de perder ante una situación, entonces nos volvemos sumisos, y todo es para preservar la vida, ese instinto. Otro instinto también es el instinto parental, el de cuidar a nuestras crías. Y hace unas semanas acá nosotros tuvimos una gatita que tuvo unos gatitos, e increíble, nosotros maravillados de cómo ella está pendiente de ellos, cómo los protege, y nadie se lo ha enseñado. Es decir, es algo que ya viene como de generación en generación en las mismos genes, ¿verdad? De cómo entonces la madre, los padres cuidan a sus hijos. Y por lo mismo la conservación de la especie es de ir prolongando esa especie, que ahí es el apareamiento, ¿verdad? También es un instinto natural de los animales y también de los hombres. Y vamos por otra parte, que son las emociones, y las emociones son esas reacciones que tenemos ante algunas situaciones, y estas reacciones son momentáneas, que puede ser la alegría, puede ser la tristeza, puede ser el enojo también, y en eso son las semejanzas que tenemos, ¿no? Que estamos igual que los animales. Pero vemos ahí algo, que esto es lo que nos hace diferentes a todo lo que está acá sobre la tierra. Y son dos elementos importantes. Y esto sí necesitamos que nos quede también a nosotros muy claro, porque va a tener muchísimo que ver en las lecciones que vamos a ver a futuro.
Y es que esas dos potencias es la inteligencia, que la inteligencia lo que hace al individuo es que él pueda observar, analizar todo lo que está en su entorno. Y de esta manera él va a decidir. Y esto, vean acá, estos dos aspectos solo lo tenemos en el cuadro del hombre, porque eso es lo que nos distingue a nosotros. La inteligencia, el que podamos observar, el que podamos analizar cada cosa que está en nuestro entorno. Y el otro aspecto es la voluntad. ¿Y qué es la voluntad? Aquello que yo ya analicé, aquello que yo ya observé, en base a eso yo tomo decisiones y actúo y lo hago. Y estas dos potencias, que son la inteligencia y la voluntad, entonces traen otro aspecto que también es importante que lo tengamos en cuenta, y esa es la responsabilidad. Y es la capacidad que tiene el ser inteligente y libre, que esa somos nosotros, los seres humanos, de entender y decidir de sus actos con posibilidad consecuente de responder por sus actos. Es decir, ok, yo analizo alguna situación, yo lo hago y yo me voy a hacer responsable también de las consecuencias, de las posibles consecuencias que tenga esa acción. Y ¿saben qué? Yo lo estaba viendo esto hasta, no únicamente en la clase, sino que adicional a los que somos padres de familia, cómo es importante también ir educando a nuestros hijos en estos aspectos. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad se está volviendo mucho que somos, ok, somos inteligentes, también tenemos esa voluntad, hacemos las cosas, pero no nos queremos hacer responsables de muchos de nuestros actos. O a veces no estamos educando a nuestros hijos en esta misma vía. Y vemos que desde el conocimiento que nos da nuestra misma fe, nos habla bien claro de esas potencias, inteligencia y voluntad. Y ante estos dos aspectos hay la responsabilidad de nosotros como individuos, como seres racionales. Y esa misma razón, que es la que nos distingue, que es la que estábamos mencionando antes, que nos dé esa inteligencia para que nosotros podamos observar y que podamos analizar nuestro entorno, la misma razón es la que nos lleva a Dios. ¿Por qué? Que eran las 5 vías también que nos mencionaba Santo Tomás de Aquino, que era en la lección anterior. La misma creación nos revela la existencia de un creador. Vemos las maravillas, los árboles, las hojas, los pájaros, los colores tan hermosos que tienen sus plumas, las estrellas, todos los astros, como todo, hay una perfección y un balance perfecto, y definitivamente eso viene de un motor primero, que ese es nuestro creador, ese es Dios, y la misma razón me lleva a eso. Y eso es a lo exterior, pero si yo voy o tengo mi mirada hacia lo interior, a lo interior tenemos la voz de la conciencia, esa voz que nos está dictando qué hacer. Y creo que todos los que estamos aquí, en algunos momentos de nuestra vida, sabemos, y si no es que diariamente, tenemos una voz que nos va guiando, que nos va indicando qué es lo que nosotros debemos hacer ante determinadas situaciones. Pero veamos que aún con todas las maravillas que tenemos a nuestro alrededor, y con todas las, la misma naturaleza y la voz interior que tenemos, aún así, nosotros muchas veces tenemos algunas posturas absurdas. Una de ellas es, vean, la indiferencia. ¿Qué es esto de la indiferencia? Bueno, que nosotros menospreciamos, ¿verdad? La verdad revelada, todo que la misma naturaleza nos va diciendo, nos va gritando que nosotros tenemos un creador, pero hay personas o habemos personas que podemos ser indiferentes ante estas situaciones. Otra postura es el ateísmo, y el ateísmo es definitivamente que muchos creen que ellos son su propio Dios, es decir, que no hay
ni una vida después de la muerte. Ellos creen en el ahora, ¿verdad? En el momento que están viviendo actualmente, entonces ellos no los rige ningún aspecto de la religión, de eso que nosotros, ¿verdad? Esa actitud frente a nuestro Creador. Hay otras personas que optan por el panteísmo. ¿Y esto qué es el panteísmo? Es que nosotros creamos que somos parte de una gran energía, ¿verdad? Y que toda esa energía es Dios, que ya sea las plantas, los animales, al sumar, entonces todos somos una deidad. Eso es lo que se llama el panteísmo. Hay muchas personas, hay muchas páginas de Facebook, muchas personas que forman parte de esta corriente. Y otra también es el materialismo. Muchas personas, nuestro Dios o nuestro ser más importante es la ambición, es el dinero, donde no hay escrúpulos para poder obtener algo en particular. Y sabemos que esto es algo que es muy imperante en nuestra sociedad, una sociedad que es consumista constantemente, lo mencionábamos en la clase anterior. Las personas se miden muchas veces en cuanto a lo que tienen, no tanto, nada que ver con lo que somos como individuos, ¿verdad? Y esto es una práctica que tiene mucha fuerza actualmente en nuestra sociedad. Y todas estas posturas que son absurdas nos van alejando de Dios, de esa religión que, como vamos a ir viendo más adelante, esa actitud que nosotros tenemos ante Dios, de unirnos nuevamente a nuestro Creador, va acompañada, cuando ya damos ese sí, va acompañada de determinados aspectos, como por ejemplo el dogma, que es lo que vamos a creer, también nuestro culto, porque también necesitamos adorar a Dios de determinada manera, determinados sacramentos, y también la moral. Es decir, ¿qué espera Dios de mí también, de mi actuar? Y posteriormente, en lecciones que vamos a ver más adelante, vamos a entender un poco más a qué se refiere estos apartados. Y vamos avanzando. Y es que en esa misma necedad que podemos llegar a tener los individuos, como vimos anteriormente, de manera natural y siempre por medio de la razón, si únicamente observamos a nuestro alrededor, podemos caer en cuenta que existe un creador, un ser supremo. Pero aún así, con todas esos brochazos, esas luces que tenemos ante la revelación natural, nosotros como seres humanos dudamos de la existencia de Dios y de los planes que Él tiene para nosotros. Entonces viene nuevamente Dios en su infinito amor y Él se revela. Imagínense, Él se manifiesta ante nosotros. Es la demostración de la existencia del poder y de los planes de Dios. Y estas revelaciones nos van corroborando, van certificando y aumenta lo que ya antes la razón nos indicaba. Sobre todo, insisto, aquellas personas que podemos llegar a ser necias, de aún viendo las maravillas y los milagros que se dan en la misma naturaleza, entonces Dios viene a nuestro auxilio siempre por esa infinita misericordia, a que estas revelaciones también aumenten y corroboren y certifiquen todo lo que ya nuestra razón nos da por sí misma, ¿verdad? Entonces son todas aquellas acciones y palabras que están íntimamente ligadas y que nos hablan de Dios. Y vean que siempre Dios es tan perfecto que en su infinito amor también Él nos va dando como algunas cucharaditas, ¿verdad? Nos va revelando de poco a poquito en una pedagogía divina. Y primero está la revelación primitivo patriarcal, que en esta ya nos iban dando mensajes, símbolos, figuras, que aquí es con Abel, es con también Noé, con el mismo Abraham. Ya
y que aquí hay que aclarar que Dios desde la creación se ha manifestado. Él ha estado desde el principio con nosotros. Somos nosotros que nos hemos alejado de Él. Luego viene la revelación premesiánica, y esta es ya Moisés y los profetas también, que ya nos van dando nuevamente más y más luces de lo que estaba por venir, que es la revelación mayor, y esa es la revelación mesiánica o religión cristiana, donde Jesucristo es el Hijo de Dios, Él es el mensajero y es Dios mismo. Él vino a predicar la buena nueva del evangelio, nos vino a enseñar el verdadero significado del amor, porque imagínense, tanto nos amó Dios que envió a su único hijo y a que derramara su sangre por nosotros para justificarnos. Y Él nos enseñó a creer y a obrar según la voluntad de su Padre. Entonces vemos que todo es tan perfecto y maravilloso en lo que respecta a la revelación. Y ya vimos por una parte lo que es la revelación y sobre todo la parte racional, ¿verdad? Y ahora viene la parte sobrenatural de la misma revelación, y esto ya va ligado muchísimo la fe. ¿Y la fe qué es? La fe es cuando nosotros sometemos la voluntad y también nuestra inteligencia, la sometemos completamente a Dios. Y estos actos de fe son la respuesta libre y consciente de la inteligencia apoyada en la verdad revelada. Es la aceptación sobrenatural de nuestra fe. Y saben que la fe es un don que Dios nos da. La fe nos permite que nosotros abramos los ojos de nuestro corazón. Esta es un regalo, es una gracia que únicamente Dios nos puede brindar. Y déjenme decirles que en mis oraciones constantes, siempre yo le pido a Dios que Él aumente mi fe, de que Él también aumente el amor y la esperanza, que esas son las virtudes teologales, son aspectos o son regalos que solo Dios nos puede dar, porque precisamente como lo mencioné antes, esa fe es la que nos va a abrir los ojos del corazón, y cuando nosotros abrimos esos ojos del corazón y ponemos a total disposición, imagínense, de nuestra inteligencia y nuestra voluntad, los planes de Dios, es cuando somos verdaderamente libres también. Y es decir, cuando Dios ya nos da esa gracia, cuando Dios nos da ese regalo, que eso es a través de su amor y del Espíritu Santo, que se nos van abriendo esos ojos del corazón, eso que es la fe, Dios no únicamente se queda ahí, sino que también nos da pruebas exteriores de todo su poder. Y eso es lo que vamos a ver más adelante, que es sobre los milagros. Pero acá no quiero desaprovechar la oportunidad también para contarles sobre esta historia de San Agustín y el niño en la playa. ¿Qué nos dice esta historia? Que estaba San Agustín en ese momento, estaba en la playa y estaba él queriendo descifrar uno de los misterios de nuestra fe, la Santísima Trinidad, que también lo vamos a ver más adelante. Y en eso él vio en la playa a un niño que estaba haciendo un agujero, hizo un agujero en la arena y después iba a traer agua del mar y lo vertía en el agujero que había hecho, y estaba en ese juego, ¿verdad? De ir y venir. Se le acerca a San Agustín y le pregunta que qué está haciendo. El niño le menciona que quiere colocar o echar todo el océano, todo el agua del océano en ese agujero que le había hecho. Y San Agustín le dice, pues es imposible, nunca, ¿verdad? Nunca vas a poder lograr eso. Entonces el niño le contesta, lo mismo es lo que tú quieres hacer al poder entender toda la magnitud, todo lo que es Dios en un agujerito tan pequeño que tal vez que es nuestro entendimiento. Entonces,
el que se abran esos ojos de corazón, de nuestro corazón, es mediante la fe. Es la única manera que lo vamos a poder lograr. Y ahí es donde esas manifestaciones exteriores del poder de Dios son mediante los milagros. Y la única persona, el que tiene el que hizo toda la naturaleza, es el que tiene el poder del orden natural. Y también él es el único que puede alterar ese orden natural de manera permanente o de manera momentánea. Y eso es lo que llamamos un milagro. Dios puede realizar el milagro como una vía para concedernos la fe, para que al contemplar el milagro creamos. Y la misma lectura nos hace el relato de un milagro en la lectura de Juan 9, del versículo 1 al 41. Y voy a parafrasear porque es un poco larga la lectura y por cuestiones de tiempo. Pero en esta lectura lo que nos relata es que Jesús le devuelve la vista a un ciego de nacimiento. Y cómo hay varios personajes en la historia. Está el ciego, lógicamente. Están también los fariseos, que eran los que se creían que sabían de pe a pa, ¿verdad? La Biblia, toda la escritura. Y también estaban los padres del ciego, que acá es cuando los fariseos le van a preguntar, ellos no dicen ni sí ni no, pero al final que le pregunten a su hijo, ellos no quieren opinar y ellos fueron testigos del milagro, pero no quisieron decir nada por temor. Ahora bien, vamos a colocar acá las posturas que se dan en este milagro. El ciego tiene la confianza que se transforma en fe. Después de ver este acto sobrenatural, y Jesús le pregunta, ¿verdad? Me encanta esa parte al final donde él le pregunta que sí, él cree y él le dice que sí. Entonces, esa confianza se transforma en fe, él cree. Otro personaje son los padres del ciego, que fueron testigos del milagro, pero evaden el compromiso por temor, por distintas situaciones, pero ellos no dicen sí, ¿verdad? Sino que se están excusando. Y están los fariseos que pasan de la duda a la negación total. Ahora bien, yo les hago la consulta. ¿Cuál sería su postura ante un milagro? Tratemos de contextualizar que nosotros estemos en ese momento. ¿Será que nosotros íbamos a tomar la postura del ciego? Imagínense estar viendo un milagro con nuestros propios ojos. ¿Será que íbamos a tener la confianza de decir verdaderamente Él es hijo de Dios? Porque íbamos a estar presenciando ahí a Jesús realizando el milagro. ¿O será que íbamos a estar, ay, sí, pero no, ¿verdad? Como mejor yo me quedo callado porque tengo miedo. O definitivamente íbamos a decir que no, él no está haciendo como algún espectáculo, él es que está confabulado con el ciego, ¿verdad? Para que entonces todos nosotros caigamos. ¿Cuál sería nuestra postura? Esta respuesta solo la tenemos nosotros a nuestro interior. Entonces, dependiendo de esa respuesta es cuando nosotros debemos sobre todo de conocer más a Jesucristo, conocer más nuestra iglesia para que nos vayamos enamorando, porque nosotros no podemos amar a quien no conocemos. Y de esa manera también orar para que Dios nos conceda la gracia de la fe. Porque muchas veces hay algunas personas que sí, al ver un milagro de ese tipo, creen, pero hay otros que aún viendo las maravillas, no creemos. Entonces es importante acá que nosotros sigamos en esa lucha e insisto, que le pidamos a Dios que nos dé ese regalo para quizás no tener nuestros corazones tan duros
Y creo que es eso, que la misma sociedad nos va haciendo así, que como al inicio de las diapositivas, realmente si nosotros con un corazón humilde y un corazón amoroso vemos a nuestro alrededor, es una maravilla. Desde el hecho que nosotros abrimos nuestros ojos, es un milagro que nosotros estemos aquí, el ver a nuestros hijos, el ver la creación en general. Y aún así hay muchos que dudamos. Entonces, por eso Dios se manifiesta más allá todavía, se revela ante nosotros de una u otra manera para confirmarnos que Él ahí está y que solo está esperando que, como la pintura, nosotros toquemos su mano y lo unamos a Él, y que posteriormente nosotros seamos instrumento para lo que Él desee hacer con nuestra vida. La reflexión personal. ¿Qué opinas de los que alegan que Dios no existe? Que no existe porque no lo ven. ¿Oyes en ti la voz de la conciencia, en especial cuando faltas? Al escuchar esa voz interior, ¿la aprovechas como guía espiritual? Y ante la revelación, ¿qué actitud has tomado hasta hoy? ¿Será que hemos sido indiferentes? ¿Será que lo hemos aceptado con humildad y sencillez, con gratitud al Señor? ¿Tratas de recibir la nueva leyendo el Evangelio? ¿Serías capaz de repetir con San Agustín, deseoso de dar un cambio de rumbo a tu vida? Señor, por ti, de todo corazón, renuncio a todo lo que de corazón deseo.